Bien, muy buenas tardes con todas y con todos. Me presento, soy la doctora Ivonne Benítez, coordinadora de la Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud del Perú. Para mí es un honor el día de hoy ser la moderadora de esta cuarta sesión de nuestro curso andino de Clima y Salud, con la sesión que tenemos para desarrollar hoy, que es herramientas para el análisis de la vulnerabilidad y riesgo. Quisiera, antes de cederle la palabra a los ponentes, poder darles un poco el contexto y la situación en la que nos encontramos el día de hoy en esta cuarta sesión. La siguiente, por favor. Bien, como ustedes saben, porque ya esta es nuestra cuarta sesión, estamos el día de hoy desarrollando este tema de herramientas para el análisis de vulnerabilidad y riesgo. Nos venimos reuniendo los días miércoles en horas de la mañana y los días viernes en horas de la tarde. Entonces, son 10 sesiones en total que componen este curso andino. La siguiente, por favor. Y en esta lámina ustedes pueden observar un poco el tema de los horarios. Como este es un curso andino, obviamente vamos a tener diferentes horarios dependiendo en dónde nos encontremos. Entonces, en realidad no voy a detallar los horarios porque creo que ya los que estamos presentes los manejamos perfectamente, pero sí volver a reiterar que es muy importante poder estar puntuales para iniciar esta sesión de hora y media y considerar mucho estos horarios indicados. La sesión dura 90 minutos, hay un espacio de ponencias que el día de hoy tenemos 3 temas que vamos a desarrollar. Al finalizar esta, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para culminar esta sesión. La siguiente, por favor. Bien, estas sesiones, si bien es cierto, las estamos llevando de manera sincrónica, van a quedar grabadas. En las siguientes 24 horas, ustedes van a tener acceso a la grabación de la sesión del día de hoy, en caso pudieran tener alguna dificultad al, al desarrollar la sesión, o en caso también de que ustedes quisieran revisar las ponencias de sesiones anteriores. Todo está disponible en la página web del curso andino. Bien, la siguiente, por favor. El certificado, que es muy importante tener en cuenta, que debemos de tener una participación del más del 70% de las sesiones. Si son 10 sesiones, ya calculemos que debemos de estar presentes en más de 7 sesiones. Y para obtener este certificado, además, es importante el examen que vamos a realizar el 18 de octubre, el cual hasta dicha fecha también tenemos que enviar la reflexión sobre cómo estos contenidos que hemos tocado en este curso andino pueden ser utilizados, pueden ser de utilidad en nuestras áreas laborales en donde nos desempeñemos. El certificado va a ser emitido por la Universidad de Columbia y también por el Orascon. Bien, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Bien, tenemos 3 temas importantes y los objetivos se enmarcan en comprender la importancia del contexto territorial para identificar qué datos e información es necesaria para el análisis de la vulnerabilidad y el riesgo. Nuestro segundo objetivo, demostrar a través de plataformas informáticas cómo se pueden generar servicios de clima que fortalezcan el proceso de análisis de vulnerabilidad y riesgo. Como tercer objetivo, proporcionar ejemplos de mapas de vulnerabilidad y riesgo de enfermedades sensibles al clima. La siguiente, por favor. Ok, y para este desarrollo vamos a tener la presencia de 3 especialistas importantísimos. Tenemos la presencia de Rommel Javier Caiza Kinga, de Guayaquil, Ecuador.
también de Sandre Shourio, que es de asociado del staff de la IRRI Data, perdón, de la Universidad de Columbia, y también a Carlos Barbosa, técnico de geomática. Bien, la siguiente, por favor. Ahora, es importante considerar que en esta sesión vamos a tener como primer tema a desarrollar al técnico de geomática del Ministerio de Salud de Uruguay, Carlos Barbosa, quien es un experto en vigilancia de enfermedades sensibles al clima, modelos y previsiones climáticas y meteorológicas, cartografía geoespacial, modelos estadísticos, organización comunitaria, investigación participativa basada en la comunidad, planificación y evaluación de programas, elaboración de planes de acción climática. Adelante, por favor, con Carlos Barbosa. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por su tiempo. Voy a compartir, gracias por la presentación además. Voy a compartir la pantalla y vamos a ir rápidamente a la presentación. Básicamente va a ser, voy a dar dos ejemplos de dos cosas distintas que se pusieron en funcionamiento en Uruguay usando datos geoespaciales. Pero debo decirles que yo, mi especialidad en geomática de más de 25 años hace que use las herramientas desde fotografía, aerofotografía, fotogrametría, cartografía, GIS, imágenes de satélite, todo lo que contempla la geomática más la geodesia y, bueno, los sistemas de información geográfica, desde una mirada más territorial. Por eso es lecciones aprendidas. En Uruguay, en algún momento, pudimos hacer frente a una vigilancia de Aedes aegypti con un programa que había desarrollado Brasil en Clipper, que se llamó LIRA, Levantamiento de Índices Rápidos para Aedes aegypti. Ese programa fue muy interesante, pero para adecuarlo a Uruguay tuvimos que modificar la cartografía, o sea, generamos con la cartografía censal y con una simple planilla de Excel toda la territorialización de lo que nos daban los indicadores de ese programa. Ahí están las manzanas a visitar de una ciudad, pero con un énfasis en lo que yo llamo la escala humana. Y el énfasis de la escala humana es trabajar con la comunidad y hacer y capacitar a toda la comunidad, o por lo menos a los referentes, ahí ven algunas fotos de gente que nunca había visto un GIS, para que entiendan lo que es el territorio, los patrones de territorio y lo que es, en definitiva, básicamente, la definición de un GIS, que es poner los datos de una base de datos en el lugar correcto geográfico en el que ocurren. Nacemos en un lugar, nos morimos en un lugar, nos enfermamos en un lugar y tenemos una correlación muy importante con el territorio. Y ahí ven una simple planilla con un código completo que era el número de departamento, número de sección, manzana, volcado al sistema LIRA y con una cantidad. Ahí están los tipos de recipientes positivos en una ciudad de Uruguay. ¿Cómo hicimos esto? Simplemente con una planilla Excel, porque un sistema de información geográfico, por más información que usemos, es un 99% saber qué queremos, procesar los datos de una planilla para después tirarlos en el territorio. Eso es lo más fácil. Lo más importante es trabajar con la comunidad. Lo más importante es adecuar a las personas a que entiendan su territorio. ¿Por qué? Porque la alta técnica, ahí hay un paper de cómo esto
se adoptó por Brasil y por Argentina en Mercosur, y pudimos hablar por primera vez de un único lenguaje para medir Aedes aegypti. Y eso es lo importante, tener una base de lenguaje, porque por más que hablemos todos español, los españoles son distintos en cada país de Latinoamérica, y lo que importa es tener una base. Se logró con Lira, se hicieron una cantidad de presentaciones, pero lo que más se logró es que la comunidad entendió por qué hacíamos eso, por qué se fomenta el trabajo interinstitucional, pone el tema en la agenda, que muchas veces no está, compromete al dueño de la casa, el dueño de la casa queda con la concepción de una casa segura, dirige futuras acciones, permite comparar localidades y regiones y permite que nuestros equipos georreferencien sin saberlo. Todavía no hablamos ni de ARGIS, ni de QGIS, ni de Cosmo, ni de GBSIG, solamente con una planilla y un mapa. Así pudimos tener un conocimiento de los patrones de las localidades y sus habitantes, pudimos tener un mejor relacionamiento interinstitucional, que es muy importante, pudimos trabajar interinstitucionalmente, interculturalmente, pudimos tener información relevante del ambiente y de las localidades para interpretar otras fuentes de herramientas geoespaciales, y después me voy a referir a las 3 escalas de las que me gusta hablar: la escala espacial, la escala aérea y la escala humana. Bases para otras herramientas más inteligentes, sí, la alta técnica, todo esto puede ser base, ahora lo van a ver, para la alta técnica y la alta tecnología geoespacial. Pero lo más importante es que este tipo de trabajos, y cuando ustedes encaran un proyecto, lo más importante es que puedan dejar una inteligencia territorial, que ustedes se retiren del territorio, pero que los que viven ahí adopten esa inteligencia territorial. ¿Para qué? Para que las localidades y sus habitantes y los referentes locales se apropien de la herramienta, porque si no, no vale de nada la alta técnica para que quede y nadie la use. Indudablemente que, perdón, porque se me fue la pantalla, acá. Sí, sirvió. Ahí tienen un modelo Maxent matemático de cómo el dengue se iba a dar con datos de Aedes aegypti, y eso está hecho en el 2013. ¿Está bien? ¿Es alta técnica? Sí, es alta técnica. Los políticos no lo entienden, las localidades no lo entienden, y no queda nada en la localidad. Vayan pensando en eso, porque quiero ir con la conversación al territorio, a la escala humana. Perdón. ¿Por qué no se siguió implementando? Porque en un cambio de gobierno, otra persona que llegó no le gustaba el Lira y lo modificó. O sea que trajo otro lenguaje, y el lenguaje de base lo perdimos con nuestros países, aún habiendo aconsejado de mejorar el método y extenderlo para que todos hablemos de los mismos indicadores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sí, porque se pueden hacer miles de modelos ya ahora tenemos 20 años de satélite, componentes principales de 20 años. Podríamos predecir excelentemente muchas cosas, pero eso es otra parte de la escala humana. Esa es la escala geoespacial. Y tenemos que tratar de unirlas. Por lo que no se hace más Lira en Uruguay. Segundo, esto es un proyecto que con $50.000 y con herramientas de georreferenciación y algunas herramientas geoespaciales, implementamos un geoportal. ¿Por qué? Porque en los accidentes, la derivación de pacientes es muy importante, accidentes, desastres, lo que sea. Y este sistema simplemente caracterizaba las puertas de emergencia y urgencia de todo Uruguay, que habían 85 puertas en 48 localidades, y que solamente había bloc en 34 de ellas, y que solo había CTI de adultos en 21, y que solo teníamos tomógrafos CTI de adultos y bloc en 17 con internación, y que en CTI pediátricos habían 6,
y establecimos unas áreas de trabajo por rutas y generamos un software. ¿Para qué? Para que cuando se hiciera derivación, simplemente el sistema médico pudiera poner la resolutividad de cada centro. Lo que más nos llevó, o sea, lo que resuelve, no me importa que tengan 50 tomógrafos, yo quiero saber lo que resuelven, porque no quiere decir nada que tengan muchos aparatos y no resuelven. Lo más dificultoso que tuvimos fue colocar las horas médicas para ver la resolutividad. Es un tema, las horas médicas, de cómo los especialistas están en las guardias por la propia profesión. Se armó un software que los propios prestadores llenaban la resolutividad que tenían, y yo, dado un accidente, un desastre, para hacer derivación, simplemente se veía qué necesitaba el paciente, desde el teléfono se ponía lo que se necesitaba, o la clave, y le decía a dónde estaba y cómo llegar en un radio de X con la hora, si pasábamos de la hora a hora o no, a cada centro. ¿Saben que nunca se usó? ¿Por qué? Porque lo implementamos en lo que yo después voy a hablar muy tarde, en la ventana política. Entonces, a ver, yo los invito un poco a pensar. Tenemos 3 escalas: espacial, aérea y humana, ¿correcto? Las resoluciones radiométricas, espaciales y temporales ya tienen 20 años o más. Recuerden que el Skylab ya sacaba fotografías analógicas con una Hasselblad y las enviaba en un cartucho al océano que lo iban a buscar. Hay fotografías blanco y negro de la Tierra hasta el año 72. Después empezaron los satélites. ¿Por qué hablo de 3 escalas? Porque la escala humana para mí es muy importante. En fotogrametría, lo que nosotros llamamos puntos homólogos es para rectificar una fotografía o una imagen, necesitamos el punto homólogo en la Tierra. Para todas estas herramientas, si nosotros no trabajamos con las comunidades, por más que tengamos una enorme técnica y alta técnica o alta información geoespacial, si no sabemos entender lo que pasa en la Tierra, no podemos interpretar o mejorar nuestras imágenes. Porque en un píxel de 1 metro por 1 metro, lo único que yo tengo es una matriz con un número que va a representar 16 millones de colores de acuerdo al resto de los píxeles. Y si yo quiero saber una persona, no la voy a ver. ¿Nunca vieron que en las imágenes aéreas nunca se ven personas y en las de satélite tampoco? Se preguntaron por qué es, y bueno, pues nosotros medimos 40 centímetros por 25. En un píxel de 1 metro quedamos dentro de una matriz numérica, somos parte de un número. Por eso casi nunca se ven. Por eso necesitamos saber los puntos homólogos. ¿Qué pasa en el territorio? Para después ver qué pasa en la imagen. Necesitamos un conocimiento del territorio, necesitamos otra cosa muy importante, el conocimiento de los actores. ¿Por qué? Porque si yo no conozco los actores con los cuales voy a desarrollar la herramienta o implementar las cosas, y primero no sé qué se quiere, cuál es el alcance y la escala de lo que se necesita desarrollar, cuál es la ventana política. Ahí hay un autor que me gusta mucho, que después se los dejo, que se llama Manfred Magnif, que habla de derivar en estado de alerta. ¿Por qué? Porque si yo voy, si yo practico, los que han practicado surf o windsurf, para llegar a un punto de la playa, yo tengo que derivar en estado de alerta. Y derivar en estado de alerta dentro de una ventana política es saber que si yo presento un proyecto a un político en el último semestre de su gobierno, puedo hacer que nunca se implemente. Eso fue lo que pasó con el sistema SAME. Cambió el gobierno, cambió el político que estaba no lo entendió o no lo quiso implementar porque no le daba por X razones, y el que vino dijo, no sé. Es importante no solo la alta técnica, no solo el conocimiento del territorio, sino el conocimiento de los actores. Una cosa es un político y otra cosa es un director de carrera. Ahí podemos tener más suerte.
y ver cómo presentamos y cuándo lo presentamos. Hay que derivar en estado de alerta. Por eso un mapa de actores científicos, sociales y tomadores de decisión es necesario en todo herramienta o proyecto que nosotros decidamos. Si no tenemos en cuenta eso, a veces nos podemos frustrar. ¿Cuál es el nivel de los tomadores de decisión? Si es institucional o político. Si es un tomador de decisión institucional que tiene un plan estratégico y que puede adoptar nuestra herramienta para ejecutivizarla. Si no, podemos tener problemas. Son solo consejos. Carlos, por favor, tenemos 5 minutos. Bien. ¿Qué deseo? ¿Qué quiero resolver? ¿Cómo realizaré la compaginación de datos de distintos orígenes? ¿Cómo lo comunicaré? Muchas veces cuando creamos una herramienta de conocimiento necesitamos al final implementar, no solo implementarla, sino también implantarla, que la gente la use, no que quede en la alta técnica. Es necesario que sea fácil de entender, pertinente y que muestre alcances rápidos, más si es para un político o para un decisor. Y es necesario entender el lenguaje de nuestros interlocutores. Por eso tenemos que interactuar mucho con el territorio y con los actores del territorio, porque si no, no nos van a entender. Por último, yo lo que los invito es que en cada proyecto hagan esto, hagan volar su cometa. Es de un autor que habló mucho de desarrollo, que es Sergio Boisier. Y dice eso, hacer volar una cometa es un juego universal con distintos nombres. Imaginemos que pedimos a un practicante que haga este juego de deportes solamente que construya y haga volar una cometa. La única restricción es que sea hexagonal, una restricción que no nos afecta en nada. Si se sigue atentamente el desarrollo de nuestro pedido, podemos observar varios procesos. Diseño, construcción del hexágono con varillas de madera, unión de los 6 hilos en un punto específico para sostener la cometa y ella que se mantenga en perfecta horizontalidad, atar la cuerda de elevación al nudo citado, elegir un espacio abierto y elevar la cometa y disfrutar de sus evoluciones. En resumen, diseño, construcción y conducción por un lado, y brisa favorable por otro, configuran los elementos que hacen posible disfrutar del juego. Elementos internos y externos, elementos que tienen que ver con la construcción del artefacto y con la capacidad de manejarlo en un entorno turbulento. Cualquier parecido con una moderna visión de la ingeniería del desarrollo territorial es más que una coincidencia, es un propósito deliberado. No solamente la alta técnica, no solamente el trabajo con territorio, tenemos que hacer volar la cometa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Barbosa por su excelente presentación. Vamos a continuar con nuestro segundo tema en esta cuarta sesión del curso andino, para lo cual tenemos el tema de SIC, para el procesamiento y análisis de la vulnerabilidad. Tenemos para esto a Rommel Javier Caiza Kinga, quien es ingeniero oceanográfico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, maestrante de la carrera de Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ESPOL. Rommel ha participado en varios proyectos de resiliencia climática involucrando en el análisis de la vulnerabilidad y riesgos hidroclimáticos, aplicación de sensores remotos y procesamiento GIS para el estudio de eventos climáticos, desarrollo de estudios interdisciplinarios de los impactos del clima en los sistemas socioambientales y ha participado activamente en el diseño e implementación del sistema de alerta temprana multi-amenazas. Muy bien, con ustedes, Rommel Caiza, adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la bienvenida. Espero que se me escuche bien en la sesión. Voy a comenzar a compartirles la ponencia. Me confirman, por favor, que puedan ver la presentación. Sí se ve. Sí. ¿Puedes ponerla en modo presentación, por favor? Ahí. Perfecto. Muchas gracias. Bien, justamente tomando como alcance a lo que se dictó en la clase anterior por parte de la doctora Borbor,
Estamos justamente viendo el análisis de la vulnerabilidad con el concepto que se mantiene en el IPCC. Este análisis nosotros lo hacemos para poder identificar o analizar el riesgo a la amenaza climática que estemos evaluando. En este caso vemos los impactos biofísicos, socioculturales, económicos, político-institucionales para asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad. Este objetivo nos va a permitir identificar las vulnerabilidades, cuantificar este mapeo de la vulnerabilidad con sus indicadores tanto de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa y generar lineamientos para reducir esta vulnerabilidad con el trabajo y fortalecimiento integral de los asentamientos humanos. Vamos a pasar a la segunda. Justamente el análisis que nosotros hemos realizado fue en el contexto de una ciudad costera en el Golfo de Guayaquil. Esta ciudad es del Cantón Durán, con una población aproximada de 250.000 personas y está categorizado como una ciudad intermedia. Como les mencioné, estos indicadores de vulnerabilidad que estamos asociando son justamente la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa en este contexto social en el que nosotros evaluamos las condiciones físicas, la ocurrencia de eventos, en este caso he puesto un ejemplo para inundaciones, una capacidad de cargo o drenaje en la zona de la exposición y la densidad poblacional existente en esa zona. La sensibilidad ya es un análisis más socioeconómico, factores físicos, sociales, de saneamiento de infraestructura, de grupos etarios, demográficos que puedan aumentar esta vulnerabilidad. Y en el tema de la capacidad, de esas fortalezas que tienen a nivel comunitario, que puedan generar una resiliencia y de una capacidad de respuesta para poder mitigar el efecto de cualquier evento que se esté evaluando. La fórmula usada, la que nosotros usamos, es justamente la amenaza por la vulnerabilidad y en el contexto de la vulnerabilidad está la exposición y la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Nosotros agregamos la exposición para poder evaluar este contexto en el enfoque social. Algunos autores sacan la exposición de la vulnerabilidad, pero cuando hemos hecho los análisis en situ, justamente es uno de los indicadores y exacerbantes de la vulnerabilidad y incluimos este factor como parte del análisis que nos permite tener una buena distribución del riesgo. El peso que se les asigna nace de un análisis de componentes principales en el cual tenemos la exposición a un peso de 50% para la vulnerabilidad, el índice de sensibilidad un 25% y la capacidad adaptativa otro 25%. En la siguiente lámina les muestro los resultados que obtuvimos en este análisis, justamente con los tres indicadores de la vulnerabilidad: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa para la zona de Durán, observando que estas zonas con mayor grado de exposición o de sensibilidad corresponden a aquellas zonas que son asentamientos no legalizados, en los que no existen sectores o no existen servicios básicos en la zona con una gran acumulación de densidad poblacional y también factores demográficos que no permiten que existan poblaciones económicamente activas. En la segunda lámina les presento el mapa de vulnerabilidad, ya integrando estos tres indicadores. Voy a hacer súper rápido para poder mostrarles la parte práctica de este análisis y de dónde obtenemos las fuentes de información. Justamente en Ecuador nosotros tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que realiza los censos cada 10 años. Tenemos nuestro último censo en el año 2010. Por el tema de la pandemia se actualizó entre el 2022 y el 2023. Lastimosamente estos datos no han sido todavía liberados para poder actualizar los mapas de vulnerabilidad. Sin embargo, los datos que tenemos del 2010 son súper buenos, nos han permitido ver esa distribución espacial en todo el sentido de la zona urbana y también han sido actualizados en gran medida con información que tenga el municipio de la zona, en este caso el gobierno autónomo descentralizado de Durán.
Aparte de eso, la información también de sensores remotos es súper importante para el tema de evaluación de la amenaza, tanto para temperaturas superficiales como para inundaciones. El contexto de los indicadores que estamos evaluando justamente dependen de la amenaza que se esté analizando. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos islas de calor, que fue uno de los indicadores que también, de una de las amenazas que también evaluamos, consideramos qué enfermedades se ven exacerbadas con este efecto de las islas de calor, cómo las olas de calor pueden afectar ciertas enfermedades, pueden exacerbar su mortalidad, y es algo de lo que nosotros hemos ingresado en los criterios o en los indicadores de análisis de sensibilidad. En la siguiente les muestro los indicadores que hemos utilizado, tanto para exposición, tenemos los indicadores físicos que ya les mencioné en las diapositivas anteriores. Quiero hacer un poco de hincapié en el tema de la sensibilidad. Cuando hablamos con porcentaje de población con discapacidad, tasa de dependencia de edad, tasa de analfabetismo, en infraestructura vemos el tema de acceso a la vivienda, cuál es el material de construcción de esta vivienda y en saneamiento, si tienen acceso a energía potable, acceso a agua potable o acceso a alcantarillado, o si tienen un buen sistema de recolección de basura, de gestión y recolección de basura. En el tema de capacidad adaptativa, lo que les mencionaba, el capital humano, cuál es el nivel de educación alcanzada, tienen algún tipo de seguro social público-privado, qué tipo de actividades realizan o qué tipo de actividades se pueden concentrar en este sector. Tenemos centros de salud cerca, tenemos doctores, tenemos personal de médico que pueda asistir a la población en caso de alguna emergencia y esos lugares de apoyo justamente que se están generando. Ahora los nuevos indicadores también vienen relacionados con la tecnología y con la comunicación, así que analizamos qué acceso tienen a la tecnología y cómo los grupos son organizados y tienen un buen liderazgo o no. En esta pregunta, justamente les he planteado de las siguientes variables de salud, ¿cuáles usted considera que son importantes para el análisis de la susceptibilidad en el contexto de islas de calor? Tomando como referencia que las olas de calor exacerban varias enfermedades. Entonces me gustaría ver esa respuesta. Justamente. Veo que la mayoría contestó todas de las anteriores. Y sí, justo depende del contexto que estemos evaluando. Sin embargo, en el tema de islas de calor, lo que nosotros hacemos para no llenarnos o no llenarnos de indicadores es justamente analizar aquellos que sí se ven afectados directamente por estas olas o islas de calor en su defecto. En estudios se han encontrado que las enfermedades cardiovasculares, las personas con enfermedades cardiovasculares han aumentado su mortalidad y se está relacionando con estos estudios cómo la temperatura afecta a esta morbilidad y mortalidad en las personas. Algo que también se ha notado en Durán es que las personas que tienen algún tipo de deficiencia o están relacionados con el tema se me fue el nombre de esta enfermedad, ya lo recuerdo y les menciono, también sufren de esta población, están considerados con el tema de la glucosa, se me fue el nombre, si en el chat me pueden recordar. En Durán, en la zona de Ecuador, justamente nosotros tenemos un levantamiento por parte del mismo INEC en el que levantan cómo estas enfermedades vienen afectados en una escala de parroquias y esta escala nos permite a nosotros poder hacer la evaluación en los cantones urbanos.
Cuando nosotros hacemos esta estandarización, nosotros realizamos una normalización de las variables. Es una indexación. Cada uno de los indicadores están en diferentes unidades y escalas. Y lo que nosotros hacemos es generar esta indexación para tener una distribución espacial entre 0 a 1, lo que nos va a permitir operar un álgebra booleana para poder obtener los mapas. Entonces, con este entrada teórica voy a hacer el análisis de uno de los indicadores mencionados, en este caso el tipo de discapacidad, para que ustedes puedan ver cómo nosotros procesamos. Una de las escalas, y voy a dejar de compartir para poder compartir toda mi computadora, todo lo que se está viendo en la computadora. Me permiten compartir. Un segundo. Quiero que me confirmen que se puede ver la pantalla. No se está viendo todavía. No sé si ahí la están viendo. Ahí ya. Sí, muchas gracias. Justamente nosotros utilizamos Redatan, o en este caso la versión más actualizada, que es Red 7 Process. Es un procesador estadístico de la información censal con la que nosotros manejamos en Ecuador. La extensión de los archivos, nosotros son archivos libres. Justamente lo que les mencionaba, el del 2010 está liberado. Esperamos que en los próximos meses se libere la información actualizada con el censo del 2022. La extensión en la que nosotros nos entregan en Ecuador es la extensión .dic, que se lee en este sector. Y espero que estén viendo, estoy abriendo una ventana de navegación y en la pantalla debe estar CE11.dic. ¿Me pueden confirmar que se está viendo eso, por favor? Sí, estamos viendo. De acuerdo, muchas gracias. Cuando nosotros abrimos esa información, se despliega todo lo que tiene referente a la información censal, a la escala censal, escala manzana, escala de parroquias o de mismo cantones para poder hacer esa evaluación. Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, el tema de personas, damos clic en personas, podemos ver toda la información que nosotros tenemos. En este caso, idioma el que habla, tipo de discapacidad, grado de escolaridad, eh, rama de actividad, si tiene hijos o no, la misma situación demográfica. Entonces, en este caso voy a escoger el tipo de discapacidad y para evaluarla se realiza en el procesador estadístico, que es enlistado por áreas. Enlistado por áreas, cuando nosotros escogemos el nivel de salida, escogemos el sector que queremos evaluar. En este caso vamos a evaluar un sector censal y ya les indico más adelante cuáles son los sectores censales. Cuando nosotros escogemos el sector censal, escogemos la variable que queremos analizar, la arrastramos a la ventana y escogemos la segunda pestaña, que es especificaciones de corrida. Cuando escogemos esta opción, podemos agregar el título que estamos evaluando, en este caso es discapacidad. Y en File escogemos el tipo de salida. Vamos a escoger que solo queremos un cantón de análisis. Este cantón de análisis lo escogemos en el sector por cantones y el código, tenemos unos códigos que son regularizados en Ecuador. Por ejemplo, el cantón Durán tiene el código 0907 y ese es el código que nosotros debemos escoger. Cuando se hace esta selección, mandamos la corrida y ya nos procesa toda la información por varias codificaciones. Tenemos discapacidades intelectuales, físico-motoras y ya les voy a indicar las que se encuentran más adelante. Para guardar esta información, lo que se hace es justamente dar clic derecho, salvar, salvar todo el grupo, damos la ubicación, voy a ponerla acá, voy a poner discapacidad y voy a ponerle la fecha de hoy para saber que este es el archivo que estamos evaluando. 0809-2023. Cuando nosotros ya nos descargamos, y podemos descargarnos más información, ¿no? Eso les voy a indicar cómo se construye la matriz de vulnerabilidad más adelante. Entonces, justamente
No sé si se está viendo el navegador o se dejó de ver la otra pantalla. No puedo compartir todas las pantallas. Pero aquí nosotros tenemos la de discapacidad del 8 de septiembre del 2023 que nos acabamos de descargar. La abrimos para que puedan visualizarla. Y esta es la forma en la que se descarga la información. Les aparece un código, les aparece cuántas personas tienen discapacidad intelectual en ese código, físico-motoras, discapacidad visual, discapacidad auditiva y el total de personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en esta información. Ahora, algo que hay que hacer aquí es justamente corregir este código. Cuando nosotros nos descargamos de Redatán, nos desaparece el número 0 que está a la izquierda. Generalmente todos los códigos en Ecuador, al menos de las 10 provincias de la costa, tienen códigos, codificaciones con el 0. Entonces, en este caso el código era 0907. Al bajarnos al Excel nos bajó este 9, pero podemos hacer las correcciones. Uy, sí. Perdón. Eh, Les voy a indicar justamente la corrección. Entonces, en este ya es un poco trabajado cómo se ha hecho las correcciones. Tenemos la codificación y en la siguiente pestaña arreglamos esa codificación. Esto se arregla poniendo texto, el código que se está analizando y los ceros que queremos agregar. En este caso, estos códigos tienen 11 ceros. Entonces aquí ponemos 12 ceros y ya se me genera el cero en la parte izquierda para poder tener esa codificación. Ya les explico por qué eso se debe realizar. Y tenemos el total de discapacidad. Ahora, para agregarlo en un sistema de información geográfico, lo que hacemos es guardar esto en un formato CSV. Lo guardamos con un formato CSV delimitado por comas. Voy a poner nuevamente la fecha de hoy para saber qué es este archivo. Y una vez que está guardado esto, vamos a poder exportar esa información CSV acá. Entonces, ahora sí les voy a compartir el editor de pantalla, que es el QGIS con el que estamos trabajando. Espero poder compartir esto. Listo. Justamente este es el procesador que estamos utilizando del procesador de sistema de información geográfica. Y estas son las escalas censales que les había mencionado en Redatán. Cada uno de estos polígonos que nosotros vemos aquí en esta pantalla tienen esos códigos que vimos en Redatán, el 0907 10 15 21, 0907 10 15 22. Entonces, toda esa información es la que podemos agregar en estos polígonos a través de la codificación que nosotros mejoramos agregándole el 0 al inicio. Si ustedes pueden ver en una tabla de atributos, la primera columna justamente me tiene este código, 09, 07, 50, 04, 09, 08. Todos inician con el 0. Entonces, para agregar esto, lo único que se hace es abrir el archivo que nosotros acabamos de crear como formato CSV. Lo abrimos desde capa, añadir capa de texto delimitado. Y espero que lo puedan ver, ¿no? Lo tengo acá. Quiero agregarlo en curso y es la discapacidad que tengo aquí. Y la podemos abrir. Como no tenemos coordenadas, no nos va a permitir generar este tipo de coordenadas, pero voy a agregar, arrastrar esa información y quisiera que me confirmen si se puede ver. No, no sé por qué no me permite compartir todo el Windows, toda la ventana. Sí, sí se está viendo. Sí se está viendo, ok. Justamente tengo el de discapacidad y el de discapacidad arrastro en el procesador de información geográfica. Y se me va a agregar aquí en el procesador de QGIS. Al agregarse en el procesador de QGIS ya puedo agregar mi información en mi archivo vectorial. Si ustedes recuerdan el archivo vectorial, lo abro de nuevo. Mi última columna dice vulnerable,
que era de vulnerabilidad, desde un ejercicio anterior que se estaba realizando. Pero aquí vamos a agregar el tema de la población discapacitada. Entonces, lo que hacemos es justamente irnos a propiedades de la capa. En propiedades de la capa, escoger la opción uniones. En la opción uniones, nosotros escogemos el archivo CSV que acabamos de agregar de Excel y unimos los campos que nosotros corregimos. En este caso, el campo que yo corregí poniéndole el 0 adelante se llamaba redcode-1. No era el primero no tenía el 0 adelante. Y con el que uno es el que dice departamento sector. En Join Files, nosotros escogemos cuál es la fila que quiero agregar. Entonces, si yo quiero ver discapacidad intelectual, solo escogería esta fila. Pero como mi objetivo es ver todas las personas que tienen discapacidad en ese cuadrante, escojo total. Doy clic en aceptar, luego doy clic en aplicar, doy a aceptar nuevamente, abro la tabla de atributos y voy a ver que ya tengo agregadas las personas con discapacidad en mi archivo GIS. Cuando ustedes agregan, se les agrega como un archivo de texto. Entonces nos toca transformar a un tipo número. Esto se lo realiza en la calculadora de campos y eso está en esta misma ventana que ustedes están visualizando. Se activa el conmutador de edición, que es este lápiz que tenemos en la parte izquierda. Nos permite activar el conmutador de campo o la calculadora de campo. Abrimos la calculadora de campo, ponemos el número decimal, una precisión de 3 está muy bien, no tenemos números sin decimales. Si la dejamos en 3 no tenemos ningún problema. Y le voy a poner discapacidad. Agregamos el campo. Y al final tenemos el campo que acabamos de agregar. Le damos doble clic y se nos agrega en esta opción. Una vez que se hace esto, se da clic en aceptar y ya tenemos nuestra columna de discapacidad agregada. Entonces simplemente guardamos quitando nuevamente el conmutador de edición que es el lápiz que tenemos en la parte izquierda. Damos clic en guardar y ya tenemos esto agregado. ¿Sí? Si cerramos y queremos ver esa distribución espacial, damos clic derecho propiedades, simbología, graduado, escogemos el valor de discapacidad que queremos visualizar, damos un conteo por rupturas naturales de DENS para poder ver esa distribución. Es la mejor distribución estadística que nos permite visualizar en una zona urbana. Damos clic en aplicar y podemos ver cómo es la distribución de discapacidad poblacional en la zona. Justamente los cuadrantes de color más rojo significa que tienen 41 personas, que tienen de 41 a 61 personas que tienen discapacidad en cada uno de los cuadrantes. Esa es la forma que nosotros agregamos en QGIS. Lo otro, y me confirman si se puede ver, quiero mostrarles ya la matriz de vulnerabilidad completa. Entonces, en este momento estoy abriendo la matriz de vulnerabilidad completa y quisiera que ustedes me confirmen que la están viendo, por favor. ¿Sí? No sé si ustedes la están viendo. Estoy abriendo un Excel. No estamos viendo. ¿No están viendo un Excel? Ok, voy a No, compartir nuevamente. Sí, parece que no está compartiéndose. Permita con esta proyección. Esta es la matriz de vulnerabilidad completa. Aquí vemos que por defecto me borró el 0 de nuevo. Tendría que volverlo a agregar. Pero aquí se trabajan todos los indicadores, los 22 indicadores que les indiqué en la presentación. Tenemos densidad poblacional, porcentaje de población discapacitada, personas con un nivel de educación alto, quienes tienen seguro social, y toda esta información que posteriormente nosotros podemos
generar un tema de porcentajes. ¿Sí? Tenemos el tema de porcentajes por estas zonas y la normalizada. Yo les había mencionado que para poder sumar se tiene que realizar la normalizada de este producto. Y justamente esta normalizada está en función de una fórmula que se la conoce como normalización, que es la variable menos el máximo del rango, menos el máximo del rango, menos el mínimo, perdón, del rango de datos sobre el máximo del rango de datos menos el mínimo del rango de datos. Esto nos va a permitir tener valores entre 0 y 1, que posteriormente nos va a permitir sumar toda esta información para nosotros poder obtener uno de los indicadores. Quiero indicarles una con las fórmulas para que ustedes puedan visualizar. Déjenme abrir una que tenga las fórmulas. Creo que lo tengo abierto ya. Voy a volver a compartir. Justamente, aquí está, las fórmulas. Por ejemplo, estoy normalizando el tema de educación. Estoy normalizando el tema de nivel de educación. Entonces, el nivel de educación es el de discapacidad. Acá se está normalizando el de discapacidad. O no, déjenme confirmarles, por favor. Acá está, la normalización por discapacidad. Y lo que les mencionaba es justamente la variable, que es la población por discapacidad, que está en la columna I, menos el mínimo de todo el rango de datos sobre el máximo de todo el rango de datos, menos el mínimo de todo el rango de datos. Una vez que se realiza eso, tenemos estos indicadores entre 0 y 1 y copiamos toda la información en la columna. Eso se hace con las 22 variables y después sacamos el promedio para poder obtener tanto el indicador de exposición, el de sensibilidad o el de capacidad adaptativa. Y luego el índice de vulnerabilidad, que se lo obtiene con la fórmula de 0.5 por la exposición que les había indicado en la presentación, más 0.25 por la sensibilidad, menos 0.25 por la capacidad adaptativa. Eh, Como algo que quiero mostrar. Rommel, mil disculpas. Ujú. 5 minutos, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias. Justamente para terminar, voy a volver al GIS porque quiero mostrarles cómo se ve el mapa de vulnerabilidad que se hizo para Durán solo en este sentido, en un procesador GIS. Nosotros lo guardamos en un procesador estadístico eh, y lo transformamos en un archivo vectorial. Entonces ahí lo vamos a poder observar. Invertimos las rampas de calor y vamos a poder observar el mapa de vulnerabilidad y posterior podemos generar cualquier arreglo para que salga en el sistema de información geográfica. Sí, eso sería mi presentación justamente. Les he explicado muy rápido para que ustedes puedan conocer la metodología que se usa entre procesar la información censal y llevarlo a un sistema de información geográfico. Justamente si tienen algunas preguntas o están interesados en el tema, estoy gustoso de compartir todo esto y poder ampliar un poco más el proceso. Sí, ¿Sí? muchísimas gracias a Rommel Caiza, que es ingeniero oceanográfico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Al finalizar esta tercera presentación que vamos a tener a continuación, van a venir la sección de preguntas y respuestas, en donde les vamos a pedir a todos que vayamos apuntando nuestras preguntas en el chat de la plataforma. De lo contrario, tendremos un diálogo con los tres especialistas que tenemos el honor de tener acá. Bien, para esta tercera sesión tenemos como tema el uso de Data Library para la elaboración de mapas de vulnerabilidad y riesgo en eventos sensibles al clima. Para lo cual está con nosotros Sandre Shourio, que es
miembro del equipo de la Biblioteca de Datos del IRRI. En el IRRI colabora en actividades de investigación para diversos proyectos destinados a desarrollar servicios climáticos en todo el mundo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, ha desarrollado adaptación de la agricultura al clima hoy para el mañana. Otro proyecto es diagnósticos de escala temporal cruzada basada en el tiempo del clima y enfermedades transmitidas por vectores. También colabora con las comunidades de usuarios de países latinoamericanos que integran el AC Today a través de trabajos de colaboración o talleres de formación. Con ustedes, les cedo la palabra. Bienvenido, Chandre Shaurio. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Denme unos segunditos para iniciar mi cronómetro y compartir la pantalla. Por favor, me indican si la ven. Sí, se perfecto, visualiza. perfecto. Entonces, perfecto, podemos comenzar. Bien, mi nombre es Chandre Churio. Trabajo con la Data Library, el grupo de Data Library para International Research Institute for Climate and Society from Columbia University, acá en Estados Unidos. Y bien, voy a intentar hacer lo más ameno y breve posible para que podamos jugar con el tiempo y presentar las distintas cosas que me gustaría que ustedes conocieran de nuestra plataforma. Pues bien, la Data Library, para decirlo muy fácilmente, muy fácilmente, podríamos describirla como un portal en el que pudiéramos tecnológicamente clasificarlo como un web service, en un portal en el que se proveen distintos productos y servicios orientados más que todo a los tomadores de decisiones, porque es cierto que nuestra institución trabaja más de cerca con los tomadores de decisiones en diversos países con los que tenemos proyectos y algunos convenios, por ejemplo, con ministerios o departamentos de ministerios de Agricultura, de Clima, etc. Entonces, basado en eso, la Data Library es un web service o una plataforma pública, de acceso público, de el IRI para proveer este tipo de productos de servicios climáticos más que todo. Pero también tenemos algunos productos que integran estos productos climáticos con productos orientados a la salud, a clima y salud. Entonces, en base a eso, yo escogí algunos macros que pudieran ser interesantes para esta presentación, para mostrarles, para ejemplificarles lo que podemos hacer. Y también les voy a describir un poco a nivel de usuario o de investigador, qué más pueden obtener de nuestra plataforma, que no es solo proveer productos y servicios para los tomadores de decisiones, sino que además provee un conjunto de datos de distintas escalas, de escala subestacional, estacional, mensual, a nivel de clima y de varias variables que tenemos, pero también a nivel global y en algunos casos regionales, dependiendo los alcances de los proyectos en los que estemos involucrados, del cual les voy a hablar un poco más adelante con algunos ejemplos, por ejemplo, el caso específico de Colombia, que fue uno de nuestros últimos proyectos que desarrollamos con el IDEAM en App2Date. Entonces, para hablar un poco de la Data Library, pudiéramos describirla en dos pilares, me gusta decirlo a mí. El pilar del usuario final, ese pilar en el que se ven todos los productos y servicios del web service, en el que el usuario puede interactuar con estos productos que son mapas, pero que son mapas muy interactivos, que no son solo una imagen que están allí ya, sino que en función de las necesidades de cada proyecto y de cada producto, se puede elegir datos específicos clicando sobre una zona en especial o en un rango, por ejemplo, desde un punto hasta un rango, dependiendo de la resolución del dato que tengamos ahí como producto. Esto sería, digamos, el primer bloque, que es el bloque como más conocido por los usuarios porque es el más bonito, es el más visible. Y el otro bloque que normalmente no es tan bonito, dice la gente, es en ese bloque donde tienen todo este conjunto de datos, no sé si pueden ver mi mouse acá moviéndose, pero todo el conjunto de datos, este bloque a la derecha, en el que están toda nuestra base de datos, de todos los datos que tenemos a nivel mundial, globales, a escala global o a escala
regional, dependiendo del producto, como dije anteriormente, y que además pueden interactuar con esos datos a través de un lenguaje de programación en línea que nosotros tenemos y combinar ese tipo de esas fuentes de datos para buscar patrones entre ellos. Por ejemplo, correlaciones entre distintas variables. ¿Ok? Entonces, vamos a saltar un poco a la parte bonita y después al final vamos a intentar describir un poco la parte de programación para que tengan una idea con unos casos de estudio de usuarios que nos han escrito, para que tengan un poco idea de cómo uno puede interactuar con la Data Library. Entonces, dentro de nuestro conjunto de productos, como bien dije anteriormente, hay una sección específica que habla específicamente de clima y salud. Ahí tenemos, como podrán ver ustedes acá, 3 productos, digamos, bandera, que son 2 productos para África, orientados para África, para meningitis y malaria, el estudio de meningitis y malaria en África, y uno que es en el que voy a ahondar más por estar más cerca de nuestra región, que es el de Environment Sustainability Flexible Forecast, para el pronóstico y la observación de índice de Arnott para enfermedades producidas por Aedes aegypti. Entonces, déjenme checar acá. Bien, parece que vamos bien de tiempo. Voy a pasar un poco por los de África y voy a describir un poco más el que está en nuestra región. Bien, uno de los productos que tenemos para África orientados a clima y salud está el de meningitis. ¿Okay? En este producto en específico se basa en una primera aproximación en proveer una correlación de datos históricos de meningitis con variables de humedad de humedad absoluta y de cobertura de suelo. Eso sería tipo de suelo y escorrentía y algunas. A partir de esta correlación se crea un mapa de riesgo que puede, digamos, en el que el usuario puede visualizar fácilmente las zonas en la que esta correlación genera zonas de riesgo, pues zonas de mayor impacto en la que el tomador de decisiones pues tendrá que tener mayor cuidado en estas zonas a partir de esta correlación que se logra con los datos históricos de meningitis, como dije antes, y variables como la humedad absoluta y la cobertura del suelo. Un segundo producto que también tenemos para África es el modelo de distribución de identidad climática para la transmisión de malaria. ¿Ok? En ese producto, en cambio, lo que se hizo fue estudiar a partir de datos históricos el comportamiento idóneo, por decirlo así, del clima para que se genere o se expanda la malaria en el África. Entonces, a partir de este estudio, se crea un mapa con condiciones idóneas en la cual se puede establecer un año típico en el cual esas condiciones idóneas de clima se puedan dar y entonces proveerle o darle al tomador de decisiones un mapa en el que pueda ver qué pasaría si en un año idóneo típico del clima, pues además hay un brote de malaria. En este caso, pues el mapa coloreado básicamente en 4 bloques, en 4 colores, nos indica que si hay un comportamiento típico del clima idóneo para la malaria, pues será un riesgo de alerta para las zonas que están en rojo, porque es muy probable que el brote de malaria llegue a ser endémico. ¿Ok? Para cuando el clima no es inadecuado, no tenemos condiciones idóneas para eso, entonces la malaria es probable que sea ausente, que no tengamos malaria en esas zonas cuando no hay un clima típico. Y en condiciones, digamos, que están en el medio, que no son extremas para un caso idóneo, ni tampoco para un caso inadecuado, entonces puede haber un brote de malaria que pudiera ser más manejable para las autoridades, porque aunque haya, no hay condiciones idóneas como para que se propague con gran velocidad. ¿Ok? Esos serían algunos de los productos que tenemos para el África. Y ahora voy a hablar un poco más del producto que tenemos un poco más cerca de la región. No cubre toda la zona andina, lamentablemente, pero cubre parte de ella.
Este producto en específico, el de AEDES, está orientado a la observación y pronóstico del índice R0 para las enfermedades producidas por AEDES. Entonces, en esta región, que cubre la región de Norteamérica, Centroamérica y el norte de Sudamérica, parte de Colombia y Venezuela y la parte norte del Ecuador, lo que se busca con ello es presentar datos de observación que permitan monitorear el índice de R0 que pudieran ser producidas por Aedes aegypti. Este producto en específico es un producto que está más orientado a proveer más información al tomador de decisiones. Por lo tanto, no solo tiene el producto de observación de R0, sino que además cuenta con unos subproductos que les permite tener información de distintas variables y además monitorear zonas específicas en función de lo que se requieran de ellas, ¿no? Entonces vamos a ampliar un poco, porque ya hablé de la parte de la observación, pero también tiene una parte de pronóstico. Y en la parte del pronóstico se produce a partir de las observaciones y de la integración de un conjunto de variables, se produce un modelo que reproduce tres distintos métodos de pronóstico entre estos métodos para crear un pronóstico estacional, es decir, a los próximos 3 meses, de lo que pudiera ser o de lo que pudiéramos tener en índice de R0 para los próximos 3 meses, basado en la observación que tenemos y basado en la ejecución mensual de estos distintos modelos de pronósticos ejecutados. Bien. En ese producto, ¿qué tenemos? En el producto de pronóstico vamos a tener dos cositas. Uno es la información de cuándo se ejecutó ese pronóstico, para cuándo fue ejecutado y la información de para qué temporada es válida ese producto. Entonces, aquí vemos cómo se ejecutó en junio del 2023, recientemente. Esto no lo dije antes, pero vale la pena decirlo. Esto es un producto totalmente operativo que se ejecuta automáticamente cada mes después de que verifica que las observaciones del R0 están disponibles y que además los datos de observación de distintos modelos que alimentan este producto con temperaturas y otras variables están disponibles también. Se ejecuta cada mes, entonces cada mes tenemos un producto como este, un resultado como este, que nos muestra cuándo fue ejecutado y para cuándo está disponible. Esta barra de colores que está debajo nos muestra el índice de R0 que pudiera tomar en cada punto. ¿Okay? Básicamente es ese el producto de pronóstico. Pero además del producto de pronóstico, de él se deriva un subproducto que me permite establecer las condiciones probabilísticas de que a partir de ese pronóstico y obviamente de las observaciones, tomando en cuenta la climatología bueno, no es el nombre correcto no es climatología, pero lo voy a usar, tomando en cuenta la climatología del R0, el comportamiento típico del R0 en base a las observaciones, obtenemos también como producto de pronóstico la probabilidad de que el índice con respecto a la normal de R0 se encuentre entre menos de la normal, totalmente normal para esa temporada o por encima de la normal. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el caso, yo he colocado el mismo caso de junio, para el mismo producto de julio, septiembre del 2023, y por ejemplo aquí en el Caribe colombiano vemos que está en condiciones normales, repito, normal de R0, de probabilidad normal de R0 con respecto al comportamiento típico. Recuerden que, algo que olvidé mencionar es que el producto de observaciones que tenemos disponible es desde 1948 hasta la actualidad, hasta básicamente el mes pasado. Entonces, este producto de pronóstico se alimenta de esos datos observados y a partir de eso, pues puede generar
además del producto de índice de pronóstico normal, este producto de probabilidades para darle un poco más de contexto al tomador de decisiones para que pueda ver un poco más rápidamente cómo va a ser el comportamiento para esta temporada, si va a estar por debajo, por encima, en lo normal o normal, en condiciones normales. Seguimos un poco con el producto de pronóstico de Arnaud y en él tenemos otro subproducto que se deriva del pronóstico. Y ese subproducto es un producto de pronóstico flexible. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí tenemos, yo he desplegado un poco las opciones que tenemos en ese subproducto de pronóstico flexible. Y en él entonces tenemos opciones de poder establecer rango de excedencia o no excedencia a nivel de índice de la variable física como tal, el índice numérico como tal, la variable físicamente presentada, o a nivel de percentil, si está por encima del percentil 66 o el 99 o cualquier otro percentil que usted quiera configurar allí. Y en función de eso, pues este último campo me permite a mí indicar el valor específico de excedencia o de no excedencia que quiero yo determinar o obtener de la herramienta a partir de los pronósticos. ¿Ok? Y ya voy a explicar un poquito más a fondo con un ejemplo puntual que les voy a dar a continuación. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos este mismo mapa, que es el mapa de todo el dominio del producto, y este específicamente, ya ven aquí que no dice producto probabilístico o forecast, sino que dice probabilidad de excedencia. Entonces, en este caso, yo he elegido conocer cuál es la probabilidad de excedencia de un valor específico del índice de Arnaud, y en este caso es la probabilidad de excedencia de que el Arnaud se encuentre en un índice de 3, ¿ok? Entonces, en ese caso, para el índice de 3, yo estoy buscando el valor específico y el porcentaje específico en el área. Entonces, aquí vemos cómo se colorea esto. Estos son probabilidades que van de 0 a 1 o de 0 a 100, como usted lo quiera ver. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que para el índice 3 tenemos que en Florida, bueno, aquí bueno, sigamos con Colombia. Aquí en el norte de Colombia tenemos una probabilidad cerca del 80% de que exceda el valor 3 del índice de que estemos por encima de Arnaud con índice 3. Entonces, cuando le decía que esto puede ser muy específico, o bueno, tan específico como la resolución de los datos nos permita, es porque además de esto, de cómo se ven los mapas allí, el usuario puede interactuar con el mapa. Entonces aquí yo he creado un box para tratar de ejemplificar, hacer un zoom específicamente sobre el norte de Sudamérica. Entonces obviamente esto es una presentación, en vivo usted lo puede hacer también, y yo le voy a dejar los enlaces para que lo haga cuando quiera. En este zoom, que tengo otra vez el probabilidad de excedencia, ya digamos que puedo ver más claramente a qué punto me refiero. Entonces, cuando yo le doy un clic sobre este punto, que es este punto que usted ve aquí, esto se genera a partir de que usted en la herramienta con su mouse da un clic en la cuadrícula de la que usted quiere obtener información. En este caso, obviamente mi vista no es tan buena para apuntar en el mouse correctamente, pero diría que es algo como esta cuadrícula. Entonces imaginémonos ahorita, porque no estamos en vivo en la Data Library, sino en la presentación, que usted en vivo con su mouse le ha dado a esta cuadrícula. Cuando usted le dé a esta cuadrícula, va a desplegar otra serie de información asociado específicamente a esta cuadrícula de información que usted le está pidiendo. No a todo el mapa, a esa cuadrícula en específico. Entonces, esa cuadrícula en específico le va a desplegar distintas información de contexto en función de lo que usted ha clicado. Entonces, esto es, voy a mover acá para poder ver el área, pero aquí tenemos que dice Ariguaní, Magdalena, Colombia. Entonces, para Ariguaní, Magdalena, Colombia, el histórico de Arnaud
lo tenemos representado, el histórico de Arnault lo tenemos representado con las barras estas grises. Este sería el histórico que tenemos desde 1948. No está hasta el mes pasado, obviamente, porque se usan años completos, pero está hasta el año pasado, hasta el diciembre del año pasado, para ajustarlo correctamente. Entonces, el histórico del comportamiento de Arnault para ese punto en específico, pero además le indica con esta línea cómo se viene comportando en lo que va de año, las observaciones que tengo en el año actual y cómo es el pronóstico que estoy generando en ese punto en este momento. O sea, en este caso sería el pronóstico para julio, agosto, septiembre, 3 meses. Entonces aquí vemos cómo se viene comportando y cómo se pronostica para los próximos 3 meses. Entonces, en base a toda esta información, el tomador de decisiones puede obtener fácilmente información de las zonas que se generen o se crean que son más sensibles según cada región. Adicional a eso, nosotros hemos integrado en este mismo mapa el mapa de concentración de población. Hemos hablado con nuestros compañeros del CISEN en Columbia University y ellos nos han dado el mapa de concentración de población tomado del 2020, es el más reciente que tenemos. Entonces, igual allí, obviamente yo no le he dado clic en este por cuestiones de tiempo, pero cuando usted despliegue, usted también puede hacer un clic en la misma zona en la que dio clic la vez pasada. De hecho, básicamente después que usted dé clic a esa zona, usted puede ir hasta a este submapa y va a obtener la información de concentración de población para esa zona en específico. Pero bueno, hablando en términos generales, sería otro subproducto que tiene este mismo MapRun de densidad de población, repito, tomada hasta 2020, como información de contexto también para, digamos, crear zonas no, estar atento a la vulnerabilidad que pudiera generarse en función de los pronósticos que tengo de Arnault. O sea, qué tanto puede propagarse en función de lo que tengo de índice de Arnault. Porque quizás en una zona menos poblada, obviamente hay menos, quizás no. En una zona menos poblada va a haber menos impacto en cuestiones de políticas públicas que en una zona que tenga más población. También hemos integrado allí la tasa de mortalidad de infantes, que también viene de un producto que fue desarrollado para la Cruz Roja, que actualmente está disponible en el IRI, pero que hay algunos productos que por cuestiones de logística con los partners no han sido actualizados. Sin embargo, este producto de la Cruz Roja, repito, está disponible y yo lo voy a dejar al final como una consulta para ustedes por si quieren chequearlo. Pero el producto de Cruz Roja es un producto que va más orientado a mapas de vulnerabilidad, pero de clima, ¿ok? No hay productos integrados como Arnault o algunas otras variables. Adicionalmente también tenemos obviamente, esto fue Sandre, 5 disculpa, minutos. 5 minutos. Gracias. Perfecto. Adicionalmente tenemos para este producto, que fue un requerimiento específico de PAHO, si mal no recuerdo, las probabilidades de pronósticos de precipitación y de temperaturas también para la zona. Bueno, aquí hay otros subproductos que pueden ver una vez que le den clic a la zona, que son el histórico de precipitación mensual, el histórico de temperaturas y, importante, de días lluviosos. Esta es la cantidad de días con lluvia que voy a tener en un mes típico, ¿ok? Este es el mapa de Cruz Roja que les mencionaba anteriormente. Y aquí voy a ir rapidito a ver si me da chance en 4 minutos de hablar un poco de lo que son los datasets. Esto es un ejemplo concreto de la otra parte, digamos que la parte está fea, que dije yo, que la gente dice que es fea porque tiene que programar, de la Data Library. Entonces, allí, esto que están viendo ustedes allí es el conjunto de datos que tenemos para chikungunya. Y esto fue un ejercicio que se hizo rápidamente por requerimiento de PAHO, de poder plotear
unos datos de bueno, no sé si experimentales, pero no eran unos datos completos, eran unos datos de prueba, que tenía Pajo para chikungunya y poderlos llevar a la Data Library e integrar con otros datos. En este caso fue un ejemplo sencillo. En lo que hicimos fue tomar esos datos que obtuvimos de ellos y pues llevarlo a una grilla geográfica para poder así entonces en un futuro poder interactuar con otros datasets. La idea de esto es, el ejercicio de esto es básicamente poder cruzar esos datos de chikungunya con otras variables y poder crear mapas de correlación con ellos. Esto es otro ejemplo típico de un usuario que nos escribió pidiéndonos por favor que si podíamos proveerles datos de temperaturas máximas y mínimas para Colombia a partir de un proyecto que se desarrolló con Colombia, que les puedo hablar un poquito más de ello si tenemos tiempo al final, para crear la base de datos de Colombia, de datos de observaciones, pero grilladas, ajustadas con datos satelitales para temperaturas y precipitaciones. Entonces, esta persona nos escribió que estaba con un proyecto de mosquitos en Colombia y que necesitaba datos específicos para áreas urbanas. Entonces ella nos dio su shape de áreas urbanas y nosotros con los datos que teníamos pudimos darle a ella estos datos que son de precipitación específica para cabezas de áreas urbanas que ella necesitaba para su producto. Esto es un producto que viene en desarrollo, voy a pasar rápidamente sobre él. Es un producto de pronóstico de posibles contagios de enfermedades por Lyme diseases. Eso es una enfermedad que se produce mucho acá por la picada de la garrapata. Ahorita está en un modo histórico, pero el producto final busca crear pronósticos que puedan ser que puedan generar alertas rápidas a los usuarios según la zona en la que están y decirles, mira, por donde tú estás caminando hay un riesgo alto de contagio de Lyme diseases. Eso es un producto que está en desarrollo ahorita, no tiene la parte final de pronóstico, que se va a conectar con una app que es la de alerta, pero que está en desarrollo. Bien, creo que llegué, con 3 minutos llegué al final. Entonces, muchas gracias. Entonces, pregunta rápida. ¿Es la Data Library capaz de crear mapas de vulnerabilidad o se pueden crear mapas de vulnerabilidad con la Data Library? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, el 97% contestó que es verdadero y es correcto porque en función de las necesidades que tenga cada producto podemos crear mapas, no mapas, productos completos interactivos para el tomador de decisiones, incluso para el usuario común, si se quiere así, para brindar pues la mayor cantidad de información posible en función de distintas variables que podamos tener. Y así poder tener productos que integren clima y salud y mapas de vulnerabilidad. Bien, creo que llega al final. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, André. De verdad, hemos quedado el día de hoy, creo que es un sentimiento compartido. Estamos bastante sorprendidos por todos los aplicativos, la información, los sistemas de información que existen, que están disponibles. Tenemos 5 minutos exactamente para culminar esta cuarta sesión de nuestro curso andino. Tenemos a 3 especialistas, a 3 renombrados especialistas que nos han brindado de sus conocimientos y experiencia. Quisiera señalar que hay muchas preguntas que han los participantes escritos en el chat. Las hemos considerado, las tenemos. Vamos a proporcionársela a los 3 especialistas que hemos tenido el día de hoy, para que luego podamos, digamos, enviarles las respuestas y los comentarios que ellos han hecho a estas preguntas. Sin embargo, yo sí quisiera hacerle una pregunta a las 3 especialistas con respecto a, en el marco del campo en el que ustedes están desarrollando toda esta información, todo este trabajo en cambio climático.
¿Cuál creen ustedes que sería la principal dificultad, que ustedes podrían señalarnos en el desarrollo de lo que cada uno ha mostrado el día de hoy? Empezamos tal vez por Carlos Barbosa. Muchas gracias, Ivonne. Cortito. Los científicos tenemos claro un poco la película, pero vuelvo a las ventanas políticas. Son diapositivas. Tenemos que tratar de que toda esta alta técnica, que todas estas teselas de colores que representan a veces kilómetros, los decisores las puedan tomar y puedan hacer pequeños pasos que son los periodos de gobierno dentro de una película a la que queremos llegar. Y ese creo que es el 50% de nuestro deber como científicos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente tu comentario. Por favor, Rommel Caiza, que también nos estuvo presentando sobre el manejo del GIS. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias a todos. He estado leyendo las preguntas que también estaban en el chat. Hay dos implicaciones, ¿no? Una que puede dificultar el estudio es justamente esta desactualización de la información censal que tenemos actualmente en nuestro territorio. Y la segunda es el acceso a la data de salud. En Ecuador es muy limitado este acceso a la data. Inclusive la información que nosotros tenemos disponible, yo les mencionaba que era a nivel de parroquia y justamente esto estaba leyéndolo, que no sabíamos que era parroquia y me disculpo ahí por utilizar el lenguaje que nosotros usamos acá en Ecuador. Parroquias es una división urbana que nosotros tenemos en Ecuador como barrios, pero acá son parroquias, son sectores un poco más grandes, consolidados de varios sectores urbanos. Tenemos esa información y muchas veces no nos permite realizar un análisis más fino cuando hacemos este análisis de vulnerabilidad. En este ejemplo yo les mostré un análisis de vulnerabilidad a una escala de información censal, que eran esos polígonos de esas subdivisiones pequeñas que teníamos en el mapa. A nivel de parroquia son mucho más grandes y son conglomerados mucho más grandes. Esas son las dificultades que nosotros tenemos en este tema de la vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Rommel, por lo señalado. Importantísimo el sistema de información, también importantísimo lo que señala Carlos de el acompañamiento y la decisión política. En el caso de Sandre, por favor. Adelante, Sandre. Sí, al nivel de usuario lo que nos faltaría, o bueno, debemos trabajar un poco más en cómo transmitir esa información a los políticos. Lo hablo a los tomadores de decisiones, pues, de la mejor manera, porque es cierto que uno de los retos son los datos, pero también las escalas. Porque, por ejemplo, estamos hablando de cambio climático y qué representa realmente ese cambio climático, cuáles son los eventos extremos, qué pasa cuando estamos esperando un evento extremo y eso ocurre, cuál sería la forma más fácil de presentar al tomador de decisiones. Mira, tenemos esto a largo plazo, pero en el corto plazo, en el plazo de meses o de semanas, pudiéramos tener un evento que viene así y esta es el comportamiento típico que pudiéramos tener de estas y estas enfermedades, en el caso más concreto de Aedes, que fue el que presenté, y cómo pudiera propagarse. Entonces, mejorar esa interacción, que también depende de los datos que tengamos y qué tan oportuno tengamos esos datos, y también cómo transmitir de la mejor manera ese dato al tomador de decisiones, que rápidamente, fácilmente vea un portal o no lea un informe de 30 páginas porque él dice que no tiene tiempo, sino que fácilmente vea algo y diga, tengo que tomar esta decisión porque me viene esto en tal y tal zona. Básicamente diría yo que por ahí pudiéramos apuntar a nivel técnico. Sí, Sandre, importantísimo también lo que señalas, una información disponible, una información clara, sencilla para los tomadores de decisiones. Muchísimas gracias a ambos especialistas, a Carlos, a Rommel y a Sandre por habernos acompañado el día de hoy. Y asimismo señalar a cada uno de los participantes que los esperamos el próximo miércoles en horas de la mañana. Ya la licenciada Berta está señalando el
el tema que se va a tocar y por favor los esperamos entonces. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buen viaje, Ivonne, y muchas gracias a todos Gracias a todos. por su tiempo.